torera del mar, que se ha comido un americano. ¡Venga! La historia de la humanidad se construye y reconstruye por medio de las señas de identidad y huellas que las sociedades van dejando a su paso. Sus formas de expresión como el arte, la arquitectura, la literatura y la música, o las formas de orden y documentación como las leyes y documentos públicos, son un rico legado que permite a los que vienen después armar la historia. A este proceso contribuye de igual manera la historia oral y escrita, tanto la de los grandes acontecimientos como la cotidiana, la que se esconde en los objetos, en las costumbres o en los espacios. El acervo de materiales con los que contamos para armar nuestra historia permite a un pueblo juntar los pedazos de un pasado que a veces está al servicio de entendernos y conocernos, otras al servicio de necesidades tan claras como entender la geografía de nuestros espacios vitales o la de defender nuestros derechos. El Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, es por virtud de la Ley 5 del 8 de diciembre de 1955 el responsable de custodiar, preservar y divulgar el patrimonio documental del pueblo puertorriqueño. El Archivo General es el repositorio de la memoria de la sociedad puertorriqueña. Fue creado en el 1955 mediante la ley número 5 del 8 de diciembre, Ley para la Conservación y Disposición de Documentos Públicos de Puerto Rico, cuyo precedente fue un estudio que realizó el negociado de presupuesto de Puerto Rico sobre la condición de deterioro por la cual estaban atravesando los documentos públicos del país. La legislatura aprueba la creación de un archivo general que recoja todos los documentos generados por las distintas dependencias, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico que puedan adquirir un valor histórico, que puedan tener pertenencia para el estudio de la historia de Puerto Rico. Allí están recogidas la documentación que nos permite estudiar, conocer y escribir la historia de Puerto Rico. Es un producto también de esa preocupación de toda esta generación de los años 50 de conocer más sobre la historia de Puerto Rico, de difundirla, de conservarla. Es el sitio donde generaciones anteriores han dejado para nosotros pistas de cómo resolver problemas, contradicciones y cómo entender el presente. Sí, el Archivo General consta aproximadamente sus depósitos de unos 80.000 pies cúbicos de documentos. Esos documentos están divididos en documentos de las agencias de gobierno y documentos de los municipios. El archivo da servicios a un amplio espectro de ciudadanos, desde el investigador histórico, obviamente, hasta el ciudadano común y corriente que viene a la institución en busca de documentos que evidencien sus reclamos ante cualquier foro estatal. De la misma manera también tenemos documentación que corresponde a los tribunales o al Departamento de Justicia que sirve a los propósitos de un reclamante a derecho que solicita ese documento porque puede encontrar en ello un acta de divorcio, una declaratoria de heredero, algún documento de un poder. Aquel individuo que va a su municipio a reclamar que le falta agua en su comunidad, eso está contemplado ahí, eso está, la información está en los archivos nuestros. Aquel que necesitaba un pedacito de tierra para construir, aquel que quería que su hijo fuera a la escuela, aquellos ciudadanos que necesitaban maestros para esa comunidad, todo eso está documentado en el acervo del Archivo General de Puerto Rico. Pero más allá de eso, es la institución que tiene la responsabilidad de dar
fe de la legitimidad de los documentos bajo su custodia. Y en esa dirección, el Archivero General de Puerto Rico es la única persona facultada por ley para certificar la autenticidad de un documento bajo su custodia. Cuando se crea el archivo bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la mayoría de los documentos relacionados con nuestra historia estaban dispersos, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en España también. En los años tempranos del siglo XX, muchas personas, coleccionistas y personas interesadas vinieron a comprar y a llevarse documentación de Puerto Rico para los Estados Unidos, para bibliotecas y archivos universitarios. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y se aplica en gran medida a los archivos municipales, es la desidia con que muchas veces los alcaldes de todos los tiempos y de todos los partidos han pregado con la documentación municipal. Muchas veces lo ven como papeles viejos, que no tienen ningún valor. Muchos han perecido en fogatas o han ido a parar a vertederos municipales. Y aún en años recientes se seguía destruyendo documentos hasta que con la ley del archivo se prohíbe a los jefes de gobierno destruir la documentación pública sin que antes venga un oficial del Archivo General para determinar qué se puede destruir y qué se puede llevar para el Archivo General de Puerto Rico. De modo que hubo necesidad de reestructurar el archivo, de crear unos depósitos con condiciones climáticas adecuadas, y eso marcó el traslado del Archivo General, que estaba en la calle de San Francisco, al actual edificio del archivo en Puerta de Tierra. Entre los fondos documentales más importantes que se encuentran en el Archivo General de Puerto Rico, podemos destacar para los siglos XVIII y XIX el Fondo de Protocolos Notariales, que comienza en el 1732, el Fondo de Obras Públicas, que cubre todo el siglo XIX, desde 1802 hasta 1940, el Fondo de Hacienda, los fondos municipales, son documentos provenientes de todos los municipios de Puerto Rico durante el siglo XIX. En cuanto a los fondos correspondientes al siglo XX, tenemos el de Fortaleza, tenemos también el Fondo de Instrucción Pública, Fondo del Departamento de Salud. Lo importante de ellos es que su contenido, ¿verdad?, la información contenida, rebasa la intención que tuvieron sus creadores, toda vez que se convierte en la memoria del pueblo de Puerto Rico y en la evidencia de las transformaciones sociales. Por más investigación que uno haga en los libros, la única forma de tener la referencia directa de quienes vivieron una época es estudiando sus documentos. Los protocolos y las testamentos y las escrituras que se hacían en aquella época, las personas que las hacían vaciaban allí una cantidad de información que no tenía necesariamente que ver con el contenido de lo que se estaba haciendo en aquel momento, si era una venta o si era una permuta, y que daba muchísima luz sobre la vida y las condiciones en el Puerto Rico de aquellos momentos. Para Libertad y Servidumbre, pues estudié mucho los protocolos de notario, el archivo municipal, en ese caso de Utuado, los registros parroquiales y otras fuentes contemporáneas, ¿no? Para El Día Menos Pensado, que es la historia de los presidiarios en Puerto Rico, pues los expedientes de confinados del pasado, que empiezan a fines del 18. La conservación de los documentos en el archivo permite que podamos estar presentes en el momento histórico en que ocurrieron unos hechos. Por ejemplo, vivir en Caimito
los partes del comisario de barrio de Caimito al alcalde de Río Piedra fueron sorprendentemente buenos, ¿no? Los archivos municipales de Río Piedras que están en el Archivo General. Mi investigación se ha concentrado prácticamente en dos grandes áreas: rescatar la historia municipal del pueblo de Ciales y sobre todo la historia forestal de Puerto Rico. Dentro de este marco escénico aparece la figura de Agustín Stahl, con sus colecciones de ilustraciones sobre la flora de Puerto Rico y con su documentación escrita. Lo que hace es que enriquece el desarrollo de las ciencias forestales en Puerto Rico. Si me preguntas por mi fuente favorita, son los libros de novedades de la policía, que eran los libros que en cada cuartel municipal se llevaban hora por hora de todo lo que pasaba en el pueblo. No solamente las denuncias y las querellas, sino también eventos importantes. Era lo equivalente al cronista del monasterio medieval, el guardia de retén que escribía estas cosas, o el guardia que regresaba de su patrulla, reportaba todo lo que había pasado, a veces con lujo de detalle, y es un sitio idóneo para tomarle el pulso a una población. En el año 2000 desarrollamos un proyecto de identificación de colecciones de documentos importantes para el estudio de la historia en manos privadas. Fuimos por prácticamente todos los pueblos de la isla, llevando el mensaje de cuán importante es para complementar el estudio de la historia de Puerto Rico documentos que pertenecen a familias, a particulares que han tenido una labor destacada en el ámbito cultural, económico, político, social de Puerto Rico. Colecciones tan importantes como Ramos Antonini, la de Leopoldo Santiago Lavandero, Hilda Galán en el teatro, que viene a complementar otras colecciones tan importantes como la de Juan Hernández. En el caso de la colección Felisa Rincón de Gautier, tuvimos la suerte de que la exalcaldesa donó sus documentos y nos permitieron comenzar la organización de más de 300 paquetes de documentos que contenían correspondencia, periódicos, allí había prensa local, prensa extranjera, todo tipo de reconocimientos y homenajes estaban documentados, donde no solamente es la figura de la alcaldesa, sino también todo lo que está aconteciendo en la capital durante los 22 años de su administración municipal. Además de ver las efemérides y ver las actividades públicas importantes que celebró en la capital, vemos también a personas que formaban parte, por ejemplo, del mundo del espectáculo. Ese era el caso, por ejemplo, de Tito Enrique, Ruth Fernández, Graciela Rivera, José Ferrer, que fue recibido por Doña Fela, como tantos otros en la capital. Esta colección, yo sé que él la estaba guardando para dejársela al pueblo de Puerto Rico. Tiene toda la música que él tocó y todas están anotadas. Y anotada significa la expresión que él les daba a cada pasaje, al concierto en sí. Él no quiso botar nunca nada. Está la primera libreta de él de estudio, de cuando era niño, en Fajardo. Los musicólogos pues van a encontrar en esta colección todas las críticas de Alemania, de Francia, de toda Europa, de Estados Unidos, Centroamérica. Están todas las críticas de todos los periódicos. La colección de Irita Vientos Gastón comprende varias series documentales. El pleito de los 500 acres, el pleito de la lengua, la lucha contra los proyectos por proyectos de la cultura en la década del 70, principios del 80, la lucha contra la pena de muerte en Puerto Rico. Ahí se encuentran los borradores de la inmensa mayoría de sus escritos, índice cultural, el libro sobre James,
Memorias de la Infancia, la colección de la revista Asomante y Sin Nombre. Estamos hablando de más de 25 años de publicación, 40 años si tomamos desde Asomante hasta Sin Nombre. Una vez tuvo un cerebro, era un cerebro sano. Conquistar nuevos mundos, lo llevaron a buscar otros horizontes. Generalmente pensamos en documentos y pensamos en el documento en papel. No obstante, el documento puede ser una cinta magnetofónica, un disco, una fotografía, un plano. Tiene distintas características. O sea que conservar no solamente la documentación de carácter puramente histórico, sino también esos otros aspectos como es la música, es la imagen, la historia de la fotografía en Puerto Rico y la historia también del cine, porque también en el Archivo General hemos conservado las películas más antiguas que hemos conseguido. Bueno, los archivos históricos y específicamente los que tienen discos son esenciales para nuestra labor como investigadores de la música, sobre todo de la música popular, que muchas veces no se vio reflejada en la prensa de su época. Fui al Archivo General, básicamente yo lo que buscaba era fotos y además en la Cinemateca documentales sobre la música popular puertorriqueña. Estando allí en una ocasión, un empleado, Santiago, me dijo: don Cristóbal, en el sótano creo que hay unos cilindros, ¿a usted le interesaría verlos? Y le dije que sí, que me interesaban mucho. Santiago me los trajo. Los primeros cilindros eran de música norteamericana, música clásica. Después vinieron unos cilindros de música cubana y ya cuando casi había perdido las esperanzas, encontré 4 cilindros que me quedé estupefacto, de una serie de grabaciones que hacen en 1909 la cantante Gracia López y el tenor Jorge Santoni en Nueva York. Los hacen para la casa Edison y son las primeras grabaciones comerciales de artistas puertorriqueños cantando música puertorriqueña. Aspiramos a que el Archivo General de Puerto Rico se convierta en una entidad sólida que pueda garantizarle a nuestros ciudadanos y a las futuras generaciones el derecho que cada uno de ellos tiene a descubrir y a conocer su pasado. Para el siglo XXI, que es decir, para nuestro presente y nuestro futuro, vislumbramos un archivo general, deseamos un archivo general con un presupuesto que le permita llevar a cabo su labor eficientemente, abrir sus puertas, renovar los espacios, conservar los documentos y digitalizar todo ese acervo que tenemos en nuestras manos. Todos los ciudadanos, junto con las entidades gubernamentales, las que tienen
que asumir responsabilidad por conservar este patrimonio. Los ciudadanos, a través de sus trabajos, a través de todo lo que puedan conservar que tenga valor en sus casas, su familia, su comunidad, y las entidades gubernamentales apoyando, ya sea con presupuesto, ya sea también conservando los documentos públicos que contienen cada una de sus dependencias. Un archivo de esa naturaleza no es un archivo pasivo, repositorio de cosas que llegan, sino un archivo activo que está provocando investigación y está provocando debate y está abriendo caminos nuevos. Y creo que en la medida en que se tiene conciencia de eso, pues se está ayudando a preservar para las generaciones futuras la memoria histórica del país.